Abejos del Sol, yo os saludo, bienvenidos a esta maravillosa locura que nos invade a todos por descubrir que era la Atlántida. ¿Cómo encajamos la Atlántida en la historia? ¿Cómo intentar comprender esos tiempos donde los dioses caminaban con los hombres? Pues hoy os traigo Atlantis descrita por Platón, pero tan minuciosamente que no cabe duda de que era real. Empezamos. In the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Aries, there was an age undreamed of. Eso que no nos mata, nos hace más fuertes. Lo que estáis viendo es un fresco poco conocido de la isla de Thera. Representa una ciudad-palacio, rodeada por varios cercos de agua. Una ciudad lujosa, con sus habitantes asomados en las terrazas. Barcos adornados, leones, gacelas y delfines la rodean. El filósofo griego Platón fue el primero en hacerse eco de una leyenda de la antigüedad, en la que se menciona un reino mítico situado en una isla península, llamada la Atlántida. En sus diálogos hará referencia a ella a través de Critias, discípulo de Sócrates. Solón fue quien se hizo eco de esta leyenda, transmitido por los sacerdotes egipcios de la ciudad de Sais, situada en el delta del Nilo. Sitúa la ubicación de esta poderosa nación que tenía más de 10 reinos en el Mediterráneo, en un periodo de tiempo 9000 años antes del momento de la Atlántida. También describe su fundación y orígenes bajo el dios Neptuno, así como la geografía y sus leyes. También nos explica algunos cultos relacionados con el toro y los pueblos gobernados por la asamblea de sus reyes. 9000 años atrás hubo una guerra entre los pueblos que habitaban tierra y mar. Los pueblos del mar, con su capital Cernae, se hacían llamar Atlantes, vivían más allá de las columnas de Hércules. Los pueblos de tierra se componían de Atenas, que antaño era conocida como Huirca, y la Federación de Reyes Atlantes. La Atlántida se sumergió, para olvido de todos, a causa de una gran guerra y un gran terremoto esa misma noche. Tenía un tamaño más grande que Libia y Asia juntas, y quedó reducida a un escollo que impide la navegación en esa parte de los mares. Antaño los dioses repartieron las tierras entre sí. Vulcano y Minerva recibieron lo que Critias denomina nuestro país. Hay un relato sobre Poseidón en el Critias, de hecho hay varios, donde este dios toma a mujeres bellas de esa época y tiene o crían semidioses, ¿de acuerdo? Todos mellizos. Atención a este relato. Poseidón tomó a una mujer mortal y la instaló en una parte muy segura de la isla, cerca del templo. A un lado del templo había una montaña. Allí habitaba uno de los hombres primitivos nacidos en la tierra de ese país, cuyo nombre era Evan, y tenía esposa. Su nombre era Lea. Tenían una única hija. Su nombre era Clolat. Cuando la doncella había alcanzado la edad adulta, cuando su padre y su madre murieron, Poseidón se enamoró de ella y tuvo una familia, 10 pares de mellizos. ¿A alguien más os suena esta historia? Un hombre llamado Evan y su esposa Lilith con una hija llamada Clolat,
un nombre maya, por supuesto. El vocablo Alt solo se encuentra en Mesoamérica, como Atlántida. Clolat, ese nombre es maya. Poseidón se enamoró de una mujer maya, una de sus mujeres. La similitud con textos que todos conocemos, como Adán y Eva, pero es que aquí es 9.000 años atrás de la Biblia. Antes, 9.000 años antes. Alucinante. En esa montaña vivían los primeros hombres. Cuando digo los primeros hombres, lo digo por los reinicios. Siempre que ha habido cataclismos, justo después del cataclismo han aparecido deidades para ayudar a dar conocimiento, a sembrar, porque durante cientos de años se había olvidado todo. Cuando digo los primeros hombres, me refiero a los primeros hombres que sobrevivieron a uno de los reinicios. Uno fue la caída de la luna Kenos, que provocó el diluvio, pero ha habido otros. Somos la sexta humanidad. Sus habitantes, que se refugiaron en las montañas, han olvidado la historia de sus mayores, aunque conservan la tradición de alguno de sus nombres, pero no sus acciones. Ellos aún recuerdan nombres anteriores, como Teseo, conocido por los sacerdotes egipcios, y estos mismos mencionan a Solón. La participación en las guerras eran iguales para hombres y mujeres, usando ambos armaduras en las batallas. El ejército y los sacerdotes vivían separados del resto de la población, sin propiedades, pero recibiendo lo necesario para la subsistencia. El Critias describe perfectamente los límites, incluso los límites de su país, Ática. Habla de un poderoso ejército y de pueblos vasallos. El Critias nos cita cómo la Acrópolis fue destruida por terremotos y lluvias en una sola noche, siendo esta la tercera catástrofe natural antes del diluvio, o como los griegos llamaban el Deucalión. En la parte alta de estas ciudades, montañas o islas flotantes vivían los guerreros, y a su alrededor los campesinos y artesanos, en la cúspide los reyes y sacerdotes. La Atlántida estaba vallada por aros concéntricos de agua, con jardines flotantes y fuentes naturales. Una parte de la ciudadela estaba dedicada a jardines. Otra parte tenía fuentes que emanaba agua abundantemente. Todo esto desapareció. Incluso su terrible ejército de 60.000 efectivos, tanto de hombres como mujeres. Queda poco de sus rituales de luchas con toro. Los atlantes se ofrecían y luchaban de tú a tú con un toro de aproximadamente 1.000 kilos. De esto hay restos en los frescos. Los hijos de Neptuno extendieron su poder durante muchas generaciones, llegando hasta Egipto y la Tirrenia. Poseían grandes riquezas, sobre todo metalúrgicas, destacando el oricalco, el más precioso de los metales después del oro. Había lagos de oricalco líquido, pantanos de toda clase de frutos y animales salvajes, muchos incluso desconocidos. El Critias describe la organización de la Atlántida, con sus diferentes anillos de tierra y agua. Menciona las dimensiones de alguna de las grandes obras de la gran ciudad. Relata cómo sus habitantes crearon templos y palacios, algunos de ellos muy oscuros, basados en sangre. Estos fosos, estos palacios, casi todos eran circulares y rodeaban a la antigua metrópoli. Abrieron canales por lo que se podía circular. En algunos pasajes de los mismos pusieron techo para que las naves lo cruzaran a cubierto. Una verdadera obra de ingeniería. En esos tiempos, numerosas y terribles inundaciones a lo largo de los 9.000 años cambiaron la faz de la tierra y el mar. Estas revoluciones de olas y maremotos eran arrastradas
hasta las montañas, disminuyendo la superficie habitable para los supervivientes. Un dato importante que cita el Critias es la organización política de las otras 9 provincias atlantes. Cada provincia tenía organización independiente, si bien compartían leyes comunes dadas por Neptuno y grabadas en una columna de oricalco que yacía en cada centro de cada isla atlante, con sus leyes. Cada 5 años se reunían todas las deidades. Cuando Critias era joven, oyó relatos de los enemigos de Ática. Solón tradujo sus nombres y los escribió, nombres extranjeros que no habían oído nunca. Y estos enemigos hablaban una lengua extraña. Estos manuscritos de Solón fueron del abuelo de Critias, que se los cedió a él, a su nieto, como recuerdo de un pasado. Y este es un punto muy interesante, porque según el Critias, según estos repartos de territorios hechos por los dioses, a Neptuno le correspondió la Atlántida, y lo describe como una isla o península con la palabra Nesos, porque fue habitada por los hijos de Neptuno y Clito, una mortal, nacida de Leuciopa, esposa de Évenor. Ellos ocuparon una montaña poco elevada, rodeada de una amplia llanura. Bueno, como veis, el Critias es una maravilla. En cada estrofa, en cada párrafo, vierte una información nueva y detallada. Es increíble que Neptuno regalara a una de sus esposas la ciudad de Cádiz. ¡Qué fuerte! Otro dato que me ha quedado bastante claro era con el material que se comerciaba en esa época, que era el oricalco, más valioso que el oro. En el único punto del globo, ahora mismo, donde se encuentra eso en la Tierra, el oricalco, o oricalcum, es en Bolivia, en los altiplanos de Bolivia. Ese material es muy extraño y solo se encuentra allí. Es muy interesante cómo cuentan que, incluso habiendo 10 reinos atlantes, el mundo era tan grande que aún cabían más pueblos desconocidos como los pueblos de tierra, que eran los enemigos de los atlantes, que esto lo que es Grecia, Atenas, Argelia, Turquía, toda esta zona era Guirca, punta de lanza, que es la traducción. Es increíble. Y el relato que hemos escuchado al principio sobre los gobernantes atlantes, que siempre eran dos, los dioses solo tenían mellizos, alucinante. Esta es un pequeño párrafo, ¿no? Pero luego, si queréis, podemos profundizar más. Hay más detalles que son asombrosos, hay mucho que leer y a veces cuesta, es una lectura muy complicada, no es fluido. Yo lo siento mucho por las erratas, pero leer el Critias tienes que leerlo 3 veces. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en el siguiente y recordad que existieron, lo que pasa que es que el mundo lo olvidó. No ha habido un diluvio, ha habido, que yo sepa, 7. Alucinante, diferentes humanidades conviviendo en un mismo mundo. Con razón decían, son dioses, puede que es que fueran supervivientes de uno de los diluvios, por lo tanto eran supervivientes de una civilización anterior, y a vista de los que vivían allí actualmente en esa época, en el desastre, claro, para ellos eran dioses. Tenían tecnología, que usaban barcos que no tenían remos, surcaban las montañas y los valles. Es interesantísima la historia. Bueno, espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Ahora ya sí. Adiós, adiós.